Así huyó el chofer de la camioneta cargada de coca. ¿Cómo le hizo el alcalde de Culiacán para desencadenar a este manifestante de su camioneta? Delincuentes se van contra policías en Guanajuato. Ya van 3. Estado de México. Presumen pistolas en la vía pública y a plena luz del día. Bienvenidos a este Caporal del 19 de enero. ¡Comenzamos! Hace apenas unas horas te traje a este canal el video, te platiqué justo el caso de la camioneta que volcó en la Ciudad de México, que iba cargada de 475 paquetes de coca, cuyo dueño aún se investiga si era o de Rafael Caro Quintero o del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que sí se sabe es que el conductor huyó y finalmente hay un video de ese instante en donde el conductor saca sus cosas de la camioneta y posteriormente pues para darse a la fuga entre comillas, porque en realidad no fue perseguido en ese momento. Bajo el argumento se fue de que de que no necesitaba atención médica. Es decir, dice, no necesito la atención, ya me voy a mi casa con permiso. Y se fue corriendo hacia la unidad Lomas de Sotelo, en donde allí sí, ya se le perdió de la vista a los policías. Justo el encargado de atender este hecho, el hallazgo de la camioneta volcada, antes de que se dieran cuenta que iba cargada de droga, fue el director del sector de la UPC Sotelo, quien en su reporte pues dijo precisamente que el chofer, el conductor, pues simplemente lo perdieron de vista. Este es el video del momento en donde pues vemos que ya hay gente allí, ya están pues atendiendo lo que en un inicio creyeron que iba a ser solamente una volcadura. Todavía no caían, no se salían los paquetes con droga. Saca sus cosas el conductor, con permiso, buenas noches, y bueno, posteriormente se da la fuga. Recordemos que cuando originalmente atienden justo la volcadura y cuando las autoridades voltean la camioneta, entonces del vehículo cae un paquete con cinta canela. Entonces se dan cuenta que muy probablemente esta camioneta iba cargada de droga y empiezan justo la revisión. Se dieron cuenta de estos centenares de paquetes. Recordemos 475 paquetes que, de tratarse de más de 1 tonelada de cocaína, como inicialmente dijeron policías, estaríamos hablando del aseguramiento de cocaína más grande en la historia de la Ciudad de México. Un aseguramiento hecho por casualidad. Recordemos, hay otra cifra que es justo la mitad, que son finalmente los peritos los que determinarán la cantidad exacta de lo que fue encontrada en esta camioneta. Imagina que eres un alcalde y que de pronto llega un manifestante y se encadena a tu camioneta. Bueno, esto le pasó al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. La foto es verdaderamente sorprendente, pero te pongo en contexto. El manifestante es Eduardo Saldaña. Él es un activista que aseguró que el ayuntamiento hizo un registro arbitrario al pago de impuesto predial. Es decir, para darle a él una carta de residencia, le están pidiendo que pague primero el predial. Y lo que dice es, no me pueden condicionar este trámite con otro trámite. No hay ninguna ley, ninguna norma, ningún reglamento que señale que así deba de ser. ¿Por qué el ayuntamiento me lo quiere condicionar? En protesta, pues se acercó a la camioneta del alcalde y se encadenó y ha dicho que no se va a desencadenar hasta que sea atendido por el alcalde. Esta es la fotografía del manifestante. Y ahí va a seguir hasta, pues, él dice, hasta que logre salirse con la suya. Tremenda y creativa manera de manifestarse. La situación en Guanajuato cada vez se pone peor. Y algo como te he estado mencionando en Zacatecas, que han estado atacando, asesinando a policías,
ahora lo estamos viendo también en esta entidad. Justo apenas la semana pasada, el presidente López Obrador dijo en la conferencia matutina que Guanajuato encabeza la lista de homicidios dolosos, algo que ya te venía informando en este canal. Y también pues habló justo sobre las posibles causas del incremento de la inseguridad. Graves problemas de desintegración en las familias, del abandono a los jóvenes, el que los jóvenes se fueron desarrollando, se fueron creando sin tutela, los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría jóvenes, están encontrando lamentablemente fosas y todo indica de que son jóvenes los que están ahí. En el caso de Guanajuato. En aquella ocasión dijo que iba a reforzar la vigilancia y en efecto lo hizo. Llegaron elementos de la Guardia Nacional, pero solamente a un municipio, al municipio de Juventino Rosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días en el estado de Guanajuato? El pasado sábado 16 de enero, una exagente de tránsito de Apaseo el Alto y un acompañante fueron torturados y asesinados y abandonados en la vía pública. Ya el 11 de enero, la semana pasada, había sido asesinado el inspector Fermín de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato en el municipio de Villagrán. El 17 de enero, el pasado domingo, hace 2 días, ocurrió precisamente ahora en Irapuato, en el municipio de Irapuato, una mujer policía de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, identificada como María Ofelia, fue secuestrada de una casa. Ella estaba con su esposo, un taxista. El taxista fue asesinado en el lugar. Y ayer lunes 18 de enero, la mujer fue encontrada sin vida en la carretera que comunica Salamanca con Irapuato, en la comunidad San Vicente de Flores. Ella tenía lesiones por arma de fuego. Hubo otro asesinato de otro policía el mismo día, ayer mismo. Poco antes de las 7 de la noche, un policía del municipio de León, que tenía apenas 3 meses trabajando en la corporación, fue atacado a tiros en plena vía pública, en su día de descanso. Todos estos casos han sido confirmadas por las corporaciones policíacas en donde estaban trabajando estos agentes y han emitido posicionamientos pues lamentando precisamente lo que ha estado ocurriendo. Atención Guanajuato, atención con lo que ocurre en Guanajuato, porque pues la inseguridad está escalando, está teniendo también otro tipo de límites, está llegando a otros, en este caso a otras corporaciones, a corporaciones policíacas. Quiero compartirte un video de algo que ocurrió en el Estado de México. Una entidad en donde pues, las personas, según lo vamos a ver ahorita, exhiben las armas en plena luz del día, en plena vía pública. En el Estado de México. Quiero que veas el grado de tranquilidad y de confianza como para que personas estén manipulando armas, creyendo quizás que nadie les va a decir nada. Ve este video, lo ha compartido justo la Secretaría de Seguridad del Estado de México, un acontecimiento grabado por las cámaras del C5 en el municipio de Ecatepec. A través de nuestras cámaras del C5 se registró el momento cuando un grupo de sujetos detonaron un arma de fuego al aire para posteriormente colocarla sobre el cofre de un vehículo rojo. Bueno, es parte también de la narración de la misma secretaría, pero vemos cómo andan tal cual, como si nada, abajo de una cámara de vigilancia, y en eso les cayó la policía. Llegan, hacen una revisión, un agente es el que se acerca de manera inicial, posteriormente llegaron más policías e hicieron obviamente la revisión correspondiente a quien estaba allí pues manipulando el arma en plena vía pública y se lo llevaron. Esto es lo que han detectado las mismas autoridades del Estado de México en plena vía pública. Así las cosas y así la despreocupación. Esto es lo que he preparado para ti
hoy. Recuerda, nos vemos mañana en el canal secundario El Caporal en vivo, en Twitch con el Caporal Matutino a las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, y nos vemos aquí también más tarde. Gracias, como siempre, no olvides suscribirte y reventar el botón de likes.